Do you know how to become older than your parents? ¿Saben ustedes cómo llegar a ser más viejos que sus padres? Do you know how to live forever? ¿Saben cómo vivir eternamente? Do you realize you could weigh as much as 10 jumbo jets without getting fat? ¿Se imaginan que podrían pesar tanto como 10 aviones jumbo sin tener que engordar? Do you know how to squash a person flatter than a CD without them feeling a thing? ¿Saben cómo escachar a una persona dejándola más plana que un compact disc sin que sienta nada en absoluto? No, I'm not talking about some science fiction fantasy world. I'm talking about this world, and you are in it. No, no estoy hablando sobre ningún mundo fantástico de ciencia ficción. Estoy hablando sobre este mundo, el mundo en que vivimos. These amazing facts about space, time, and mass arise out of the theory of relativity. The theory was discovered by one of the most famous scientists of all time, Albert Einstein. Estos hechos asombrosos sobre el espacio, el tiempo y la masa aparecen como resultado de la teoría de la relatividad, descubierta por uno de los más famosos científicos de todos los tiempos, Albert Einstein. Next year marks the 100th anniversary of his discoveries, so it will be known as Einstein Year. There will be a lot of talk about relativity next year. El próximo año se cumple el centenario de sus descubrimientos, así que será conocido como el año Einstein. Se hablará mucho de relatividad el próximo año. The trouble is, most members of the public don't have a clue as to what the celebrations are going to be about. Though they might have heard of the theory of relativity, they will know nothing about it. They believe that it's all much too hard for ordinary people to understand. El problema es que la mayoría de la gente no tiene idea de qué trata esa celebración. Aunque puedan haber oído algo sobre la teoría de la relatividad, no sabrán nada de ella. Creen que es demasiado difícil de comprender para la gente corriente. This is a mistake. There's nothing hard about it, as I hope to show you. By the end of this talk, you'll be one of the exceptions who will know about the amazing world of Albert Einstein. Eso es un error. No hay nada difícil en ella, tal como espero mostrarles. Al final de esta charla serán ustedes una de las excepciones que conozcan el fascinante mundo de Albert Einstein. Relativity starts out by considering what happens when you go fast. La relatividad empieza considerando qué sucede cuando uno va rápido. And I mean very fast, at speeds approaching of that of light, 300,000 kilometers per second. Y quiero decir muy rápido, a velocidades cercanas a la de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. How can such speeds be achieved? Well, in a machine like this, situated just outside Geneva, Switzerland, at the European High Energy Physics Laboratory called CERN. ¿Cómo se pueden alcanzar tales velocidades? Pues en una máquina como esta, situada en las afueras de Ginebra, Suiza, en el Laboratorio Europeo de Física de Altas Energías, conocido como CERN. We take tiny subatomic particles and put them in this hollow tube here. Then we push on them with very strong electric forces, and that accelerates them. Tomemos unas minúsculas partículas subatómicas y pongámoslas en este tubo hueco. Entonces las impulsamos mediante intensos campos eléctricos para acelerarlas. The tube looks straight, but it's not. El tubo parece recto, pero no lo es. Looked at from this angle, we see that it has a slight bend in it. In fact, it is part of a circle. The tube eventually wraps round on itself to form a huge circle, 27 kilometers in circumference. The machine is so large, it would take 4 hours simply to walk around it. Mirándolo desde este ángulo, vemos que tiene una ligera curvatura. De hecho, es parte de un círculo. El tubo se enrolla alrededor de sí mismo para formar un enorme círculo de 27 kilómetros de circunferencia. La máquina es tan grande que tardaríamos unas 4 horas en darnos un paseo a lo largo de ella.
It's buried in the ground, so you can't see it from the surface. Está enterrada bajo el suelo, así que no se la puede ver desde la superficie. But you can get some idea of the size of these particle accelerators from this one here at the Fermi Laboratory just outside Chicago in USA. Pero pueden hacerse una idea del tamaño de estos aceleradores de partículas por este que les presento aquí en el laboratorio Fermi, a las afueras de Chicago, en los Estados Unidos. The particles are made to go around it many times, getting faster and faster. It's a bit like an Olympic hammer thrower who whirls the hammer around his head several times, getting up speed and then letting go. Se hace que las partículas giren alrededor del tubo muchas veces, alcanzando más y más velocidad. Es algo parecido a un lanzador de martillo olímpico haciendo girar el martillo alrededor de la cabeza varias veces para aumentar su velocidad antes de lanzarlo. The first thing we discover is that there is a speed limit. Nothing can be made to go faster than the speed of light. Lo primero que descubrimos es que hay una velocidad límite. No podemos conseguir que algo vaya más rápido que la velocidad de la luz. No matter how hard we push on the particles, nor how long we keep pushing, 300,000 kilometers per second is the limit. No importa lo fuerte que impulsemos las partículas ni durante cuánto tiempo mantengamos el impulso. 300.000 kilómetros por segundo es el límite. Why? ¿Por qué? A good way of looking at it is to say that the faster an object travels, the heavier it becomes. Una buena manera de verlo es decir que mientras más rápido viaja un objeto, más pesado se hace. Relativity theory explains how energy is heavy. It has mass. And this is summed up in Einstein's most famous equation, E equals mc squared. La teoría de la relatividad explica cómo la energía pesa, tiene masa. Eso se resume en la ecuación más famosa de Einstein. E igual mc cuadrado. E is the energy, and m is the mass that goes with that energy. C squared is the speed of light squared, and is included just to allow us to write mass in units of energy. E es la energía, y m es la masa que acompaña a esa energía. C cuadrado es la velocidad de la luz al cuadrado, y se incluye para permitirnos escribir la masa en unidades de energía. So, as the particle accelerates, it must get heavier because of the extra energy it now has. It cannot take on the extra energy without also taking on the extra mass that goes with the energy. Así que mientras la partícula se va acelerando, debe volverse más pesada a causa de la energía extra que ahora posee. No puede captar la energía extra sin que además coja la masa extra que va con la energía. And that in turn means it is harder to make it accelerate and still more. It's as though you start off by pushing a wheelbarrow and you end up trying to push a 10-ton truck. Y eso a su vez significa que es más difícil conseguir acelerarla todavía más. Es como empezar empujando una carretilla y terminar intentando empujar un camión de 10 toneladas. At 90% the speed of light, the particles weigh twice as much as normal. Cuando se mueven al 90% de la velocidad de la luz, las partículas pesan el doble de lo normal. And as they approach the speed of light, the mass becomes infinite. Y cuando se aproximan a la velocidad límite, la masa se convierte en infinita. Here at Stanford in California, where they have a straight accelerator 3 kilometers long, they accelerate tiny electrons to speed so close to the speed of light, they emerge at the other end 40,000 times more massive than when they started out. En Stanford, California, donde tienen un acelerador lineal de 3 kilómetros de longitud, aceleran minúsculos electrones a velocidades tan cercanas a la de la luz que emergen por el otro extremo con una masa 40.000 veces superior a la que tenían cuando partieron. If we accelerated you at the same speed as those electrons, you would end up weighing as much as 10 jumbo jets. Si a ustedes
los aceleráramos a la misma velocidad que esos electrones, acabarían pesando el equivalente a 10 aviones Jumbo. What do you think happens to the mass of those electrons when they come to rest again? Pero, ¿qué creen que le pasa a la masa de esos electrones cuando llegan al reposo de nuevo? As they come to a halt, they lose all the energy they had, and that means they also lose the mass that went with the energy. So the electron's mass goes back to being what it was originally. Pues bien, al detenerse, pierden toda la energía que tenían, lo que significa que pierden toda la masa que iba con esa energía. Así que la masa de los electrones vuelve a ser la que era originalmente. Energy and mass go together. If you have energy, you have mass. If you have mass, you have energy. Energía y masa van juntas. Si tienes energía, tienes masa. Si tienes masa, tienes energía. This pen has mass. So what does that mean? Este bolígrafo tiene masa. Por tanto, ¿qué significa eso? It means that it has energy, even though it's not moving. It has a locked up form of energy. Significa que tiene energía, incluso aunque no se mueva. Tiene una forma empaquetada de energía. So how much energy is in this pen? ¿Cuánta energía piensan que hay en este bolígrafo? Enough to devastate the whole island of Tenerife. Suficiente para devastar toda la isla de Tenerife. If the energy in here was suddenly released, it would be equivalent to a nuclear bomb going off. Si la energía contenida en él fuese liberada de repente, sería equivalente al estallido de una bomba nuclear. But don't worry, it's safely locked up. We can't get at that energy. Pero no se preocupen, está empaquetada de forma segura. No podemos disponer de ningún modo de esa energía. But there are certain special circumstances where a small fraction of the locked up energy of matter can be released. It happens when the central part of an atom, called the nucleus, splits up or fuses with another atomic nucleus to form other types of nuclei. Pero hay ciertas circunstancias especiales donde una pequeña fracción de la energía empaquetada en forma de materia puede ser liberada. Eso ocurre cuando la parte central de un átomo, llamada núcleo, se divide o fusiona con otro núcleo atómico para formar otros tipos de núcleo. This is the source of energy of nuclear bombs and also nuclear power stations. Energy in the form of matter is converted into other forms of energy, such as heat, light, and other types of radiation. Esa es la fuente de energía de las bombas nucleares y de las centrales nucleares. Energía en forma de materia que se convierte en otras formas de energía, tales como calor, luz y otros tipos de radiación. So that is the first thing Einstein discovered about what happens when you travel very fast. You cannot ever quite catch up with a light beam because of this mass increase. Así que eso fue lo primero que descubrió Einstein acerca de lo que ocurre cuando se viaja muy rápido, que no se puede en ningún caso alcanzar la velocidad de un rayo de luz a causa del incremento de masa. But an even bigger surprise was in store. Pero todavía estaba por llegar una sorpresa aún mayor. Speed affects time. La velocidad afecta al tiempo. Time passes more slowly for an astronaut in a high-speed spacecraft than it does for the mission controller on the ground. El tiempo pasa más lentamente para un astronauta en una nave espacial a gran velocidad que para un controlador de la misión en la Tierra. The clock on the wall of the spacecraft goes slow, as does the winking of the control lights. El reloj en la pared de la nave espacial va despacio, y también el parpadeo de las luces en el panel de control. Everything about the astronaut's body goes slow.
her rate of breathing, her pulse rate, even the rate at which she ages. Todo lo referente al cuerpo del astronauta va despacio. Su frecuencia respiratoria, su pulso cardíaco, incluso el ritmo de su envejecimiento. Is she aware of these changes? No. ¿Pero es consciente ella de esos cambios? No. The point is that if everything in the spacecraft is slowed down, then her brain processes will have also slowed down by the same amount, and hence her thinking. La cuestión es que si todo lo que hay en la nave espacial se ha ralentizado, entonces sus procesos cerebrales se habrán ralentizado también en la misma proporción y por lo tanto también sus pensamientos. If you look at a slow clock with a slow brain, then it will appear normal. Si miras un reloj lento con un cerebro lento, entonces el reloj parecerá normal. In fact, life in the spacecraft carries on as normal as far as the astronaut is concerned. It's only from the point of view of the mission controller, everything up there has slowed down. De hecho, la vida en la nave espacial continuará normalmente en cuanto a lo que concierne al astronauta. Solo desde el punto de vista del controlador de la misión, todo lo que ocurre allá arriba se ha ralentizado. If you're interested, then the amount of the slowing down is given by this formula, if you can see it. T prime is the astronaut's time, T is the mission controller's time, V is the speed of the spacecraft, and C is the speed of light. Si están interesados, la magnitud de ese retraso viene dada por esa fórmula. El tiempo del astronauta es T', y T es el tiempo del controlador de la misión. La velocidad de la nave es V, y C es la velocidad de la luz. From this we see that if V is about 90% the speed of light, the expression under the square root sign is 0.25, which means that T prime is 0.5T. So at 90% of the speed of light, time slows down to a half of what that is for the mission controller. A partir de ahí podemos ver que si V es alrededor del 90% de C, de la velocidad de la luz, la expresión bajo la raíz cuadrada vale 0,25, lo que significa que T' es 0,5 veces T. Así que al 90% de la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza hasta la mitad de lo que es su velocidad para el controlador de la misión. And if V is equal to C, you've got 1 minus 1, which is 0. T prime equals 0. And that would mean that time on the craft would in effect come to a halt. You could live forever. Y si la nave viajara cada vez más cerca de la velocidad de la luz, V partido por C podría aproximarse a 1. La expresión bajo el signo de la raíz cuadrada se convertiría en 0 y T' podría aproximarse a 0, lo que significa que el tiempo en la nave, en efecto, llegaría a detenerse. Ustedes podrían vivir para siempre. Not, of course, that it would feel as though you were living forever. Why? Because your brain would have stopped. Por supuesto, no se podría sentir que se estaría viviendo para siempre. ¿Por qué? Porque vuestro cerebro se habría parado. Mind you, this slowing down of time does have some interesting possibilities. Pero no importa, este retraso del tiempo nos ofrece algunas interesantes posibilidades. Suppose, for example, you yourself had such a high-speed spacecraft. You could invite your parents and your teachers to go for a cruise in it. You put them on board, but you do not travel with them. You shoot them off at close to the speed of light. Supongamos, por ejemplo, que ustedes mismos tuvieran una de esas naves espaciales de gran velocidad. Podrían invitar a sus padres y a sus maestros para hacer un viaje de crucero en ella.
Los suben a bordo, pero ustedes no viajan con ellos. Luego los lanzan a una velocidad cercana a la de la luz. Meanwhile, you carry on living your life as normal. The years pass by, you grow up, leave school, get a job, get married, have children, the children grow up. Mientras tanto, ustedes llevan una vida normal. Los años pasan. Ustedes crecen, dejan la escuela, consiguen un trabajo, tienen niños, los niños crecen. Then one day, you suddenly remember your parents and the teachers. They're still flying around the universe, so you bring them back. Entonces un día recuerdan de repente a sus padres y profesores. Ellos todavía están volando alrededor del universo. Ustedes entonces deciden hacerlos regresar. They emerge from the craft no older than when they got onto it. Meanwhile, you have been aging at the normal rate. You find that you now have had more birthdays than they had when they originally got on the craft. So you are now older than your parents and teachers. Ellos salen de la nave no mucho más viejos que cuando se subieron a ella. Mientras tanto, ustedes han ido envejeciendo de forma normal. Resulta que ahora ustedes tienen más años que los que ellos tenían cuando inicialmente se subieron a la nave, de modo que ahora son ustedes más viejos que sus padres y profesores. Who gives the orders now? ¿Y ahora quién manda? Now, I hasten to add that no such ultra-high-speed craft exists or is ever likely to exist. They would be far too expensive. Ahora bien, me apresuro a añadir que tales naves de velocidad ultra elevada no existen y ni siquiera es probable que lleguen a existir. Serían demasiado caras. But in those particle accelerators I was talking about, it's possible to accelerate tiny radioactive particles to speeds approaching to that of light. These particles decay into other subatomic particles after a certain characteristic time called their lifetime. Pero en aquellos aceleradores de partículas de los que hablé antes, es posible acelerar minúsculas partículas radioactivas a velocidades próximas a las de la luz. Esas partículas se transforman en otras partículas subatómicas después de un cierto tiempo característico denominado su vida media. What is found is that at high speed, their lifetime is increased. Lo que hemos visto es que a grandes velocidades su vida media aumenta. In one famous experiment, the lifetime was increased to 30 times what it would be normally, 30 times being exactly what this equation of Einstein's would have predicted for anything traveling at that particular speed. En un famoso experimento, la vida media se incrementó en 30 veces su valor normal. 30 veces es exactamente lo que esta ecuación de Einstein había predicho para cualquier cosa que viaje a esa determinada velocidad. Another thing worth mentioning is that although we've talked of this slowing down of time being a feature of high speeds, in fact, time slows down at all speeds, even the sorts of speeds we're used to in our daily lives. Otra cosa que vale la pena mencionar es que aunque nosotros hemos hablado de esta ralentización del tiempo como una característica de las altas velocidades, de hecho, el tiempo se ralentiza a todas las velocidades, incluso a las velocidades a que estamos acostumbrados en nuestra vida diaria. As I walk up and down, I'm moving relative to you, so my time is going more slowly than yours now. I'm aging less quickly than you are. My thinking is slower than yours, and my watch is going slow. Según voy de un lado para otro, me muevo en relación a ustedes, lo que significa que mi tiempo va más lento que el suyo. Estoy envejeciendo más lentamente, pensando más lentamente. Mi reloj está yendo más despacio. So does that mean that now that I am no longer moving, I need to adjust my watch to make up for the lost time and thus get back in step with your watches? ¿Significa entonces eso que ahora que ya no me estoy moviendo necesito ajustar mi reloj para recuperar ese tiempo perdido y de ese modo sintonizarlo con sus relojes? No. The reason being that at the kind of speed I was moving at, the effect is very, very small. No.
Y la razón es que al tipo de velocidad a la que me estaba moviendo, el efecto es muy, muy pequeño. I once worked out that if someone were to drive an express train all his working life, he would age less quickly than his wife who had an office job by no more than 1/1,000,000th of a second. Hardly worth bothering about. Una vez calculé que si alguien estuviera conduciendo un tren expreso durante toda su vida laboral, podría envejecer menos que su esposa, que tuviera un trabajo de oficina, pero no más de 1/1000ª de segundo. Apenas vale la pena preocuparse por ello. There's one more thing I want to tell you about what happens at high speed. Not only does it affect time, it also affects space. Pero hay una cosa más que quiero decirles sobre lo que ocurre a altas velocidades. No solo afecta al tiempo, también afecta al espacio. The faster a craft goes, the shorter it becomes. At 90% the speed of light, the craft shrinks down to only half its normal length. Mientras más rápido va una nave, más pequeña se hace. Cuando va al 90% de la velocidad de la luz, la nave se encoge a la mitad de su longitud normal. And not only the craft, but everything inside it, including the astronaut. It is space itself that is squashed up. At the speed we're talking about, the astronaut is flattened to half her normal width. Y no solo la nave, sino todo en su interior, incluyendo la astronauta. Es el espacio mismo el que se contrae. A la velocidad de la que estamos hablando, la astronauta queda aplanada a la mitad de su anchura normal. Not that she feels a thing. The atoms in her body have shrunk down to half their normal width. So they only need half the normal body size to fit in comfortably. Ella no sentiría nada. Los átomos de su cuerpo se han encogido a la mitad de su anchura normal, así que solo necesitarán la mitad de la talla normal del cuerpo para encajar cómodamente. She cannot even see that things are squashed up. This is because the retina at the back of her eye, containing the picture of what she's looking at, is squashed by the same amount. So the scene she is looking at still fills up the same fraction of the retina as it would do normally, and so to the brain it looks normal. Ella ni siquiera podrá ver que las cosas se han contraído. Eso es así porque su retina, en la parte trasera del ojo, que contiene la imagen de lo que ella está mirando, se ha contraído en la misma proporción. De esa manera, la escena que ella está viendo todavía ocupa la misma fracción de la retina que ocuparía normalmente, por lo que al cerebro le parece normal. And right up close to the speed of light, the craft would be squashed thinner than a CD, and the astronaut would still be inside, not feeling a thing. Incrementando la velocidad hasta casi la velocidad de la luz, la nave podría contraerse hasta ser más estrecha que un CD y la astronauta seguiría dentro sin sentir nada en absoluto. Now all this sounds very confusing. People not being able to agree about time intervals and distances. But things are not as bad as they sound, not when you see things the way Einstein saw them. Ahora bien, todo esto suena muy confuso. La gente sin poder ponerse de acuerdo sobre los intervalos de tiempo y las distancias. Pero las cosas no son tan malas como parece, no cuando las vemos de la manera en que Einstein las vio. Take a look at this pen. Echen un vistazo a este bolígrafo. You over there. What do you see? You see a short pen because you're looking almost directly in the line of direction in which the pen is pointing. It looks foreshortened. ¿Qué ven desde ahí? Ven un bolígrafo corto porque ustedes están alineados en la dirección en la que apunta el bolígrafo. Lo ven de modo oblicuo. You, on the other hand, you see a long pen. This is because you're seeing it broadside on. Ustedes, en cambio, ven un bolígrafo largo. Eso es porque lo están viendo de costado. Does that worry you? The fact that you disagree about the appearance of the pen, you are not seeing the same thing? ¿Les preocupa a ustedes el hecho
de estar unos y otros en desacuerdo sobre la apariencia del bolígrafo? ¿Acaso no están viendo la misma cosa? Of course not. You realize that what you can see is nothing more than a two-dimensional projection of the pen onto a plane that is at right angles to your line of sight. Por supuesto que no les preocupa. Se dan cuenta de que lo que pueden ver no es nada más que la proyección bidimensional del bolígrafo en un plano perpendicular a su línea de visión. The pen itself does not exist in two dimensions. It exists in three dimensions. Pero el bolígrafo no existe en dos dimensiones, existe en el espacio tridimensional. If you want to know what the true length of the pen is, you have to take into account not only the projected length, but also its extension along the line of sight in the third dimension. Si quieren saber cuál es la verdadera naturaleza del bolígrafo, tienen que tomar en cuenta no solo la longitud proyectada, sino además su extensión a lo largo de la línea de visión en la tercera dimensión. For you, the pen extends a long way in the third dimension, whereas for you, there is hardly any extension along your line of sight. The result is that when each of you use your own individual measurements of the projected length at right angles and the length along this line of sight, you both arrive at the same identical value for the true length of the pen in three dimensions. Para ustedes, el bolígrafo se extiende un buen trecho en la tercera dimensión, mientras que para ustedes, en cambio, tiene muy poca extensión a lo largo de su línea de visión. El resultado es que cuando cada uno de ustedes utiliza sus propias medidas individuales de la longitud proyectada perpendicularmente a su línea de visión, con la longitud proyectada a lo largo de su línea de visión, tanto los unos como los otros llegan al mismo valor para la longitud verdadera del bolígrafo en el espacio tridimensional. It is because you agree on that three-dimensional length, you no longer worry about the different appearances of the pen. You recognize them for what they are, mere projections of reality as seen from different points of view. Dado que ustedes están de acuerdo en la longitud tridimensional, ya no se preocupan más por las diferentes apariencias del bolígrafo. Las reconocen como lo que son, meras proyecciones de la realidad contempladas desde diferentes puntos de vista. Einstein's genius was that he recognized that there was a similar explanation of the different times and distances we encounter at high speed. La genialidad de Einstein fue encontrar que había una explicación parecida de los diferentes tiempos y distancias que encontramos a altas velocidades. He proposed that instead of having a three-dimensional space and a separate one-dimensional time, they should be combined to form a single four-dimensional space-time. Propuso que en vez de tener un espacio tridimensional y una dimensión temporal separada, deberían combinarse en un simple espacio-tiempo de 4 dimensiones. In that way, a distance measured in three-dimensional space would be merely a three-dimensional projection of what in truth was four-dimensional. De esa manera, una distancia medida en el espacio de 3 dimensiones sería meramente una proyección tridimensional de lo que realmente es cuatridimensional. Similarly, a time measurement was merely a one-dimensional projection of that four-dimensional reality along the time axis. De manera similar, una medida de tiempo sería meramente una proyección unidimensional de la realidad cuatridimensional a lo largo del eje del tiempo.
We need no longer worry about the astronaut and the mission controller having different ideas about distances from the front to the back of the craft, nor different ideas about time intervals. Ya no necesitamos preocuparnos más sobre si el astronauta y el controlador de la misión tienen ideas diferentes sobre la distancia entre la parte frontal y la trasera de la nave o sobre los intervalos de tiempo. Like the people looking at the pen, these would differ depending upon one's point of view. In the case of the pen, that meant where they were sitting in the room relative to the pen. In the case of the spacecraft, it's what their relative speed is. Como la gente que mira el bolígrafo, esos intervalos y distancias diferirán dependiendo del punto de vista de cada uno. En el caso del bolígrafo, eso depende de dónde están sentados ustedes en la sala con relación al bolígrafo. En el caso de la nave espacial, depende de cuál es su velocidad relativa. The really important thing is that when they plug their own individual measurements of time and space into the formula for calculating the length in four-dimensional space, they arrive at identically the same result for that four-dimensional length or interval. La cuestión realmente importante es que cuando insertan sus propias medidas individuales de tiempo y espacio en la fórmula para calcular la longitud en 4 dimensiones, llegan al mismo resultado para la longitud o intervalo cuatridimensional. It is the fact that everyone always agrees on measurements in 4 dimensions that makes us believe that reality really is 4-dimensional. El hecho de que todo el mundo esté siempre de acuerdo en las medidas en 4 dimensiones es lo que nos hace creer que la realidad es realmente cuatridimensional. Now, I fully realize just how difficult it is to think in terms of 4 dimensions. It's not something we can readily visualize. Ahora bien, me doy cuenta perfectamente de lo difícil que es pensar en términos de 4 dimensiones. No es algo que podamos visualizar fácilmente. This is the best I can do. But it's a bit of a cheat. Those 4 fingers representing the 3 dimensions of space and the dimension of time, they all, strictly speaking, ought to be mutually at right angles to each other. Esto es lo mejor que puedo hacer, aunque sea un poco tramposo. Estos 4 dedos representando las 3 dimensiones del espacio y una del tiempo deberían, estrictamente hablando, ser todos ellos mutuamente perpendiculares entre sí. And that is impossible to demonstrate. And it always hurts to try to do impossible things. Eso es imposible de demostrar y siempre es penoso intentar hacer cosas imposibles. But if you're not too fussy about the angles being wrong, that is a pretty good mental picture to have in mind. Pero si ustedes no son demasiado quisquillosos sobre la incorrección de los ángulos, es una buena imagen mental a tener en cuenta. In point of fact, we physicists don't rely on such mental pictures. We let the mathematics do our thinking for us. De hecho, nosotros los físicos no dependemos de tales imágenes mentales. Dejamos que los matemáticos piensen por nosotros. In calculating distances according to ordinary geometry, we have a formula involving 3 terms, each term showing the contribution to the overall distance coming from each of the 3 spatial directions. Para calcular distancias de acuerdo con la geometría ordinaria, tenemos una fórmula que involucra 3 términos. Cada uno muestra la contribución a la distancia total proveniente de cada una de las 3 proyecciones espaciales. To do calculations in 4 dimensions, we merely have to add on a 4th term to represent the contribution coming from the time axis. Para hacer cálculos en 4 dimensiones, simplemente tenemos que añadir un 4º término para representar la contribución de la proyección sobre el eje del tiempo. Okay, what I've been talking about so far comes under the heading of Einstein's special theory of relativity. It's all to do with the way space and time are affected by relative speed. Ok, lo que he estado contando hasta ahora cae bajo la etiqueta de la teoría de la relatividad especial de Einstein. Es todo lo que tiene que ver
con la manera en que el espacio y el tiempo son afectados por la velocidad relativa. This was the discovery he made in 1905, and which gives rise to the celebrations next year, 100 years on. Ese fue el descubrimiento que hizo en 1905 y que es la causa de la celebración en el 2005 al cumplirse 100 años. But Einstein was to go further, and some 10 years later he published his general theory of relativity. Pero Einstein tuvo que ir más lejos y unos 10 años después publicó su teoría de la relatividad general. Let me tell you just a little bit about that. It looks at the way space and time are also affected by gravity. Déjenme que les cuente ahora algo sobre ello. Trata sobre la forma en que el espacio y el tiempo se ven afectados también por la gravedad. Suppose we have a spacecraft in orbit about the Earth. Its engines are switched off, so it's just coasting around in a circular orbit. Supongamos que tenemos una nave espacial en órbita sobre la Tierra. Sus motores están apagados, así que está avanzando sin esfuerzo en una órbita circular. We say that the reason it is going in a circle rather than a straight line is because the Earth is exerting a gravitational force on it. Decimos que la razón por la que se está moviendo en círculo, en lugar de en línea recta, es porque la Tierra ejerce una fuerza gravitacional sobre ella. An astronaut steps out of the craft to go for a spacewalk. Una astronauta sale fuera de la nave para dar un paseo espacial. She is now going in orbit about the Earth because gravity is pulling on her too. Ella está ahora moviéndose en órbita alrededor de la Tierra porque la gravedad está tirando de ella también. She is traveling in almost the same identical orbit as the spacecraft. Está viajando en una órbita casi idéntica a la de la nave espacial. This is very odd. Lo cual es muy extraño. How does gravity know how strongly it ought to pull on the much lighter astronaut in order to make her follow the same path as a spacecraft? ¿Cómo sabe la gravedad cuán fuerte debe tirar del astronauta, que es mucho más ligera, con el fin de conseguir que ella siga la misma trayectoria que la aeronave? Einstein had a brainwave. He said we were looking at the problem the wrong way. Einstein tuvo una intuición. Dijo que estábamos considerando el problema de manera equivocada. Up to then, people thought the natural path for an object to follow was a straight line. And whenever it deviated from a straight line, like the craft or the spacewalker in circular orbit, then it must be due to a force. Hasta entonces, la gente pensaba que la trayectoria natural que debía seguir un objeto era una línea recta y que siempre que se desviara de la línea recta, como es el caso de la aeronave o la astronauta paseando en órbita circular, debería ser a causa de una fuerza. What Einstein did was to do away with the gravitational force. Pues bien, lo que Einstein hizo fue eliminar las fuerzas gravitacionales. He put forward the revolutionary idea that close to a body like the Earth, the natural path was not a straight line. Propuso la revolucionaria idea de que en las cercanías de un cuerpo como la Tierra, la trayectoria natural no era una línea recta. The natural path was the one followed by the craft and the spacewalker. It was a curved path because the Earth had curved the space. La trayectoria natural era la seguida por la nave y el astronauta. Una trayectoria curva, porque la Tierra había curvado el espacio. The Earth is resting in a dip. La Tierra reposa en una especie de hondonada, como en una caldera. The situation is rather similar to that encountered at a car racing track where the corners are banked. La situación es bastante similar a la que encontramos en las pistas de carreras de coches donde las curvas están peraltadas.
In such cases, the natural path is not a straight one. If the driver takes his hands off the steering wheel, the car will coast round the corner quite naturally. En tales casos, la trayectoria natural no es una línea recta. Si el conductor quita sus manos del volante, el coche se deslizará alrededor de la curva con total naturalidad. And that is what is happening to the spacecraft and the spacewalker, and indeed to the moon, as they coast round the banked race course caused by the Earth's curvature of space. Y eso es lo que le ocurre a la nave espacial y al astronauta, y también a la Luna, cuando se deslizan alrededor del circuito peraltado, provocado por la curvatura que la Tierra produce en el espacio. Everything passing close to the Earth or close to any other heavenly body, such as the Sun, is affected by this type of gravitational curvature. Todo lo que pasa cerca de la Tierra o cerca de cualquier otro cuerpo celeste como el Sol se ve afectado por ese tipo de curvatura gravitacional. And that includes light. Y eso incluye a la luz. A light beam coming from a distant star gets bent by the sun on its way to us, making it look as though the star has been displaced. El Sol curva los rayos de luz provenientes de las estrellas lejanas en su camino hacia nosotros, haciendo que parezca como si la estrella se hubiera desplazado. It was the measurement of the apparent shift in the positions of the stars as the sun passed between us and them that was to provide the experimental proof that Einstein's curved space idea was a better one than Newton's law based on gravity forces. La medición del desplazamiento aparente en la posición de las estrellas cuando el Sol se interpone entre nosotros y ellas fue lo que proporcionó la prueba experimental de que la idea de espacio curvado de Einstein era mejor que la ley de Newton basada en fuerzas gravitatorias. And when gravity becomes exceptionally strong, the curvature of space can become so pronounced that nothing at all, even light, can climb up out of the steep curvature. Y cuando la gravedad se hace excepcionalmente intensa, la curvatura del espacio puede hacerse tan pronunciada que nada en absoluto, ni siquiera la luz, puede trepar hacia afuera de esa escarpada curvatura. This is what we call a black hole. Eso es lo que llamamos un agujero negro. So gravity affects space. It also affects time. Al igual que la gravedad afecta al espacio, también afecta al tiempo. Did you know, for instance, that time runs faster upstairs than it does downstairs? ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el tiempo transcurre más rápido en la planta alta que en la planta baja? So, if you're late doing your homework, you'll be able to work faster at the top of a tall building than at street level. Your mind will work faster and you'll be able to write quicker. Así que si se retrasan haciendo los deberes, podrían trabajar más rápido en lo alto de un gran edificio que al nivel de la calle. Sus mentes trabajarían más veloces y podrían escribir más rápido. Not that I recommend it. For one thing, you will age quicker and die sooner. En todo caso, no lo recomiendo. Por una parte, envejeceréis más rápido y moriréis antes. For another, the effect is so absolutely tiny, you would need highly sophisticated scientific equipment to be able to detect any difference at all. Por otra parte, el efecto es tan insignificante que necesitarían un equipo científico altamente sofisticado para ser capaces de detectar la diferencia. But the effect is there, and it has been measured. Pero el efecto existe y ha sido medido. And out in space, especially close to black holes where gravity is extremely strong, the rate at which time passes depends very much on exactly where you are placed relative to the hole. Y fuera en el espacio, especialmente en las cercanías de los agujeros negros, donde la gravedad es extremadamente intensa, el ritmo con que el tiempo transcurre depende muchísimo de la posición relativa respecto al agujero negro. These are just some of the effects on space and time caused by gravity.
As I said, they are all dealt with under Einstein's general theory of relativity. Estos son algunos de los efectos en el espacio y el tiempo provocados por la gravedad. Como dije, todos ellos tienen que ver con la teoría de la relatividad general de Einstein. I hope you are now in a position to realize why we should all be making such a fuss about Einstein next year. Espero que ahora tengan la posibilidad de darse cuenta de por qué estamos haciendo tanto alboroto sobre el próximo año Einstein. I also hope that having heard this talk, you will feel able to explain to your parents and to others a little of what that fuss will all be about. Además, espero que habiendo oído esta charla, se sientan capaces de explicar a sus padres y a la gente en general, al menos un poco de todo este rollo. Gracias.